Hola compañeros, hoy en este video más que nada es para informarles lo que pasa en el imperialismo. En esta primera parte del tema, Javier y yo les explicaremos sobre qué es el imperialismo y posteriormente mis compañeros les explicarán pequeños subtítulos sobre este tema. Oye Javier, ¿tú sabes algo sobre el imperialismo? Yo solo sé un poco sobre este tema. Claro, Daniel. Yo también sé un poco sobre el imperialismo. Es como un régimen de dominación política militar donde extiende sus dominios sobre el pueblo. O también por los estados o por medio de la fuerza o a través de la influencia económica, cultural o política. En ese sentido, como imperialismo también se puede designar la actitud y doctrina de quienes practican el imperialismo. También lo que sé es que el sociólogo estadounidense Lewis Samuel Freud identificó dos subtipos principales del imperialismo. El primero es el imperialismo regresivo, identificado como la pura conquista, la explotación inequívoca, el exterminio o reducciones de los pueblos no deseados y el asentamiento de los pueblos deseados en estos territorios. Los imperios se han extendido a lo largo de toda la historia, desde su mismo comienzo en la Edad Antigua, pero es un uso de término imperialismo. Suele limitarse a la calificación de la expansión europea que se inicia con el área de los descubrimientos del siglo XV y se prolonga durante toda la Edad Moderna y Edad Contemporánea hasta el proceso de descolonización tras la Segunda Guerra Mundial. Para saber más sobre el imperialismo, debemos saber cuáles fueron las grandes potencias en su época, las más débiles y las que tuvieron un gran poder reconocido. Por ello hablaremos brevemente de las más importantes. El Imperio Británico fue el más poderoso y extendido del mundo, llegando a abarcar en las primeras décadas del siglo XX una cuarta parte de la población mundial y una quinta parte de territorios del planeta. El Imperio Británico fue el más extenso de todos, alcanzó su madurez durante el reinado de la reina Victoria, en 1837 a 1901. Sus dominios se extendían por Asia, el Mediterráneo, África, Oceanía y América. Lo que fue Francia, Alemania, Italia y Rusia se lanzaron también a la conquista de colonias, pero no solo las potencias europeas intervinieron en el imperialismo colonizador de fines del siglo XIX. Estados Unidos y Japón también se lanzaron en la búsqueda de nuevas conquistas. El imperio francés era el segundo gran imperio en importancia y extensión. Su mayor impulsor fue Jules Ferry. Se extendía por África, Asia, Oceanía y América. Otros imperios coloniales que fueron los de Rusia, Alemania, Italia, Bélgica y Portugal, España, y al final del siglo se unieron al proceso Estados Unidos y Japón. Una de las cosas que originaron el imperialismo de las grandes potencias fue la demográfica, el crecimiento de la población. En pocas décadas la población europea llegó a duplicarse, algo que en principio era una buena noticia, pronto se convirtió en un problema. Los recursos comenzaron a escasear y a ser insuficiente para abastecer a tanta población. La solución fue la migración. Cambiar el lugar de residencia en busca de una vida mejor o al menos condiciones mejores. En el periodo comprendido de 1850 y 1900, la población europea pasó de 300 a 400 millones de almas. Las penosas condiciones de la clase trabajadora de los países industrializados animó a muchos a buscar mejores perspectivas de vida de los territorios que habían ocupándose. Parte de esa población fue absorbida por los territorios coloniales a través de una persistente inmigración que en ocasiones llegó a alternar de manera sustancial las composiciones étnicas de extensas áreas. Causas políticas. Los territorios dominados por la metrópolis sufrieron un mayor grado de dependencia respecto a la función de la forma de organización administrativa. Una de las causas políticas imperialistas fue que querían las tensiones internacionales en el viejo continente. Querían que éstas se desplazaran hacia las colonias. Con esta expansión se buscaba ganar prestigio nacional e internacional, derivado del triunfo de las ideas nacionalistas y del anhelo por contar las masas populares. Los imperialistas deseaban demostrar que el que fuera el más poderoso en el exterior era el que daba más prestigio, el cual podría ser utilizado en Europa para ejercer presión sobre las potencias enemigas. A través de los prestigios en el juego democrático que la metrópolis defendía para sí misma, pero a la misma vez negaban sus colonias. La libertad, la igualdad y la soberanía nacional era lo que pedían las personas marginadas. Los factores políticos de prestigio son muy claros en la expansión francesa, inspirada por el deseo de olvidar la derrota de 1870. Las preocupaciones estratégicas determinan las líneas del Imperio Británico.
y están presentes en todo momento en el repartimiento de África. Para España, la derrota del 98 señaló el inicio de una mayor preocupación por África. La navegación de vapor exige disponer alrededor del mundo depósitos de carbón donde puedan disponer las flotas. La política y la estrategia se dan a mano. El imperio se vuelve una red de comunicaciones con múltiples bases de apoyo. Cada conquista exige una conquista nueva. En ocasiones, son los colonos los que exigen la actividad colonizadora. Un ejemplo temprano es donde se plasma el espíritu de estos movimientos. Es el nacimiento de el Partido del Congreso en India, liderado por Mohandas Gandhi, que extendió su base entre todos los movimientos más humildes de la sociedad colonial. El darwinismo es un término con el que se describen las ideas de Charles Darwin, especialmente en relación a la evolución biológica por selección natural. El darwinismo no es sinónimo de evolucionismo, dado que este último es anterior a Charles Darwin. Las teorías darwinistas son evolucionistas, pero su aportación clave es el concepto de selección natural, considerado determinante para explicar la causa de la evolución. Posteriormente, la teoría de Darwin en su desarrollo, con numerosas aportaciones y correcciones, permitirá la formulación de la teoría de la evolución actual o síntesis evolutiva moderna. Por tanto, es igualmente equivocado usar el término darwinismo para referir la actual teoría de la evolución, ya que ésta no se reduce solo a las ideas postuladas por Charles Darwin. En el darwinismo hay tres ejes teóricos que explican distintos aspectos de la realidad biológica. El transformismo, que es la noción de que las especies van cambiando sus características a lo largo de una manera fundamentalmente gradual. Lo que ahora designa el término evolucionismo fue señalado durante mucho tiempo hasta bien entrado el siglo XX como transformismo, la noción de que las especies se diversifican por adaptación a ambientes o modos de vida diferenciados. Ramificándose, el otro aspecto del mismo fenómeno es que todas las especies están emparentadas, aunque en grados distintos, y en un último término, todas las especies tienen su origen común en un remoto antepasado común único. De esta convicción deriva la de que es obligado intentar clasificar las especies por su parentesco, criterio que debe pasar por encima de cualquier otro. La adaptación al ambiente que motiva el cambio evolutivo, según había sido ya propuesto con anterioridad por otros autores, como Lamarck, debía tener su mecanismo en la selección natural, concebida como resultado de dos factores. Principales guerras causadas por el imperialismo. La guerra de Estados Unidos versus España. La guerra de Estados Unidos versus España o guerra hispanoamericana. Los estados que no participaron en el reparto de África ni de Asia fijaron sus áreas de expansión inicial en la región del Caribe y en menor medida en el Pacífico, donde su influencia ya se había dejado sentir en Hawái y Japón. Francia respondió al orden a su vez después de la movilización de sus tropas. La guerra de opio. El 2 de agosto Alemania invadió Luxemburgo y solicitó a Bélgica derecho a pasar a su ejército. La guerra de los Bears. En 1839 declaró la guerra a Alemania. Consecuencias del imperialismo. El imperialismo trajo consigo consecuencias económicas, religiosas, políticas, etc. Generalizando, estas fueron algunas de tantas. Ocasionó la pérdida de identidad de los pobladores indígenas, incremento de la población en las colonias al disminuir la mortalidad, trajo desequilibrio entre la población y los recursos, segregación racial, crearon fronteras artificiales y los mapas políticos se vieron afectados, se impuso la religión cristiana. La lengua de los dominadores se implantó en los territorios conquistados, dependencia económica de los colonizadores. En la economía, la explotación de ella hizo necesario el establecimiento de unas condiciones de desarrollo. En lo cultural, produjo la pérdida de identidad y de valores tradicionales de las poblaciones indígenas y la adopción de las pautas de conducta, educación, lengua y mentalidad de los colonizadores. En lo ecológico, provocaron la modificación de destrucción de los ecosistemas naturales. En definitiva, podemos decir que el imperialismo fue una solución tomada por las grandes potencias europeas para introducir sus productos en nuevos mercados, haciendo que las regiones que se veían afectadas por este proceso obtengan influencias políticas, económicas, sociales, culturales y también religiosas por parte de las naciones involucradas.
Debemos notar que las regiones colonizadas muchas veces tomaban el idioma de los colonizadores, su religión y se volvían dependientes de las grandes metrópolis. Actuaban como abastecedoras para las grandes ciudades, las cuales a su vez desarrollaban obras como puertos y ferrocarriles para poder transportar las materias primas necesarias para sus industrias. Es decir, que la llegada y el accionar de las grandes potencias sobre las regiones colonizadas cambiaron su vida política y económica en gran medida, haciendo que aún hoy en día se noten los vestigios de este complejo proceso.